¿Qué tiene Orgullo y Prejuicio para que más de 2 siglos después de su publicación todavía discutamos si Darcy era arrogante o tímido? ¿Por qué cada nueva adaptación despierta encendidos debates sobre fidelidad, feminismo y representación? La pregunta no es banal. Vivimos en una era saturada de narrativas románticas donde el algoritmo parece dictar qué historias merecen ser vistas y cuáles no. Y sin embargo, Orgullo y Prejuicio sigue tan vigente como siempre. Dicen los que saben que la obra de Jane Austen no perdura simplemente porque sea una historia de amor bien escrita. Perdura porque es una pieza de extraordinaria precisión moral y social. Disecciona con ironía quirúrgica los mecanismos del poder simbólico, dinero, apellido y reputación, y los enfrenta con la inteligencia crítica de una protagonista femenina que en 1813 ya encarnaba una forma de autonomía radical. La nueva adaptación de Netflix no es solo un reciclaje nostálgico, es una prueba más de que esta novela funciona como un espejo donde cada generación ve en ella sus ansiedades sobre clase, género y deseo. Entender su vigencia exige regresar al texto original y examinarlo con rigor histórico y literario. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Por eso te invito a que te quedes, a que te suscribas y dejes un comentario. Ahora sí, comencemos. Origen de la novela. La historia de Orgullo y Prejuicio comienza mucho antes de 1813. En 1796, una joven Jane Austen de casi 20 años escribió una primera versión titulada Primeras Impresiones. El título es revelador. Subraya la temática de la percepción inicial, de los juicios apresurados, más que el conflicto moral que se vería en la versión final. Esta versión temprana fue ofrecida a un editor y rechazada sin siquiera ser leída. El mercado literario británico del cambio de siglo estaba dominado por novelas sentimentales y góticas. La ironía doméstica de Jane Austen no parecía ser prometedora ni comercial. Años después, con madurez estilística, Austen revisó el manuscrito a profundidad. Cambió el título por el que todos conocemos, moviendo el eje hacia categorías morales más abstractas. Ya no se trataba de impresiones, sino de defectos éticos que afectan a todos los personajes. En 1813 la novela fue publicada por Thomas Egerton con el subtexto por la autora de Sentido y Sensibilidad. Este anonimato no era casual. El mercado literario femenino funcionaba en un delicado equilibrio entre respetabilidad y visibilidad. Las mujeres podían escribir, sí, pero sin exhibirlo públicamente. Austen ocupa un lugar ambiguo dentro de ese mercado. No era una aristócrata profesionalizada ni una escritora bohemia. Era una mujer de clase media rural con plena conciencia de sus limitaciones económicas. Publicar implicaba negociar con un sistema que no concebía a la mujer como sujeto intelectual autónomo. En ese espacio restringido, Austen desarrolló una forma narrativa revolucionaria, el discurso indirecto libre. Gracias a él, el lector habita la conciencia de Elizabeth Bennet sin que la narradora pierda distancia irónica. Esta técnica sutil transformó por aquel entonces la novela inglesa. Contexto histórico. La acción transcurre durante el periodo de la Regencia, aunque fue escrita mucho antes. Inglaterra vivía tensiones económicas derivadas de las guerras napoleónicas, transformaciones agrícolas y una rígida estratificación social. La herencia por el sistema de entailment es crucial. La propiedad de Longbourn, que pertenece a la familia Bennet, está legalmente vinculada a un heredero varón. Como el señor Bennet solo tiene hijas, si él muere, todas quedarán sin hogar. No es un detalle secundario, es el motor estructural del conflicto de la novela.
Se explica que el matrimonio no es solo una cosa de cachondeo, es un contrato económico y una estrategia de supervivencia. Las mujeres no podían heredar en igualdad de condiciones ni acceder a profesiones lucrativas. Se las educaba para complacer, en áreas como música, dibujo y buenos modales. La dependencia económica femenina convierte cada baile en una negociación, cada visita en una evaluación de mercado. La tensión central de la novela surge de esta pregunta: ¿cómo ejercer libertad moral en un sistema que restringe las opciones materiales? Elizabeth Bennet, por ejemplo, no rechaza el matrimonio sin respeto. Esta distinción es radical. Análisis de personajes. Elizabeth Bennet. Elizabeth es ante todo una conciencia crítica. Su inteligencia no se manifiesta en actos discursivos o actos políticos, sino en su capacidad de observar. Su arco de transformación no implica abandonar su orgullo, sino refinarlo. Aprende a reconocer sus propios prejuicios sin perder su autonomía. Fitzwilliam Darcy. Darcy representa el orgullo como distancia social. Su arrogancia inicial es inseparable de su educación aristócrata. Su transformación no es una conversión sentimental, sino un duro camino a la humildad. Interviene para resolver ciertos escándalos, pero no busca reconocimiento. Él llega a reformarse porque se da cuenta de sus responsabilidades morales. Jane Bennet y Charles Bingley. Jane encarna la benevolencia interpretativa. Ella no piensa mal de nadie. Jamás se deja llevar por lo que digan. Te diría que no rompe un plato. Eso le afecta, ya que Bingley, que es influenciable, sobre todo por Darcy, con él va a tener un enorme malentendido, lo que le añade conflicto a su relación con Jane. Lydia Bennet y George Wickham. Lydia es imprudencia sin reflexión. Wickham es encanto sin ética. Representan el peligro de una sociedad que premia la apariencia superficial. El escándalo que protagonizan amenaza la reputación de toda la familia, demostrando la fragilidad del honor femenino. El señor y la señora Bennet. El señor Bennet es irónico pero pasivo. Su distancia crítica no se traduce en responsabilidad paterna efectiva. La señora Bennet, casi siempre caricaturizada, encarna la ansiedad económica real. Su obsesión matrimonial es ridícula pero comprensible. Charlotte Lucas. Ella ofrece la lectura más cruda del matrimonio, sobre todo como contrato. Su decisión de casarse con Collins no es romántica, sino pragmática. Austen no la condena, la comprende. ¿Se acuerdan de ella? Sale en esta película, la que es muy conocida, y tiene uno de los mejores diálogos de esa adaptación. ¿Cómo decía? Ah, sí. Tengo 27 años, no tengo dinero ni un prospecto, ya soy una carga para mis padres y tengo miedo. Me gustaba mucho esa parte. Vamos a las temáticas centrales de la novela. El orgullo puede ser defecto cuando implica desprecio, pero también dignidad personal. Elizabeth rechaza la primera propuesta de Darcy no por vanidad, sino por integridad moral. El prejuicio surge de la información incompleta y las estructuras sociales rígidas. La novela muestra cómo el rumor y la apariencia moldean la percepción. En cuanto a la noción de matrimonio, Jane Austen propone una síntesis que combine afecto y estabilidad económica. Lo ideal sería casarte con quien te ame y con quien puedan sobrellevar las cosas sin caer en el extremo del romanticismo acartonado o el simple cálculo. Ahora hablemos muy por encima de las adaptaciones cinematográficas y a la pequeña pantalla. La miniserie de 1995, protagonizada por Colin Firth, consolidó una lectura sensualizada de Darcy. Su fidelidad al libro es notable, pero enfatiza más la dimensión romántica.
La peli de 2005, la que les hablaba recién, de Joe Wright, con Keira Knightley, ofrece una estética más naturalista, con una Liz más impulsiva. Hay más intensidad emocional con escenas que hoy en día son escenas de culto, como cuando Darcy camina por el descampado y se acerca a Elizabeth, o cuando está bajo la lluvia. Ya no puedo dominarme más, por favor, suscríbase a mi canal. Eso les diría yo. Y la adaptación de Netflix, que si bien todavía no la vi, introduce un ritmo contemporáneo y posibles relecturas ideológicas más explícitas en términos de género y de clase. Eso es lo que me contaron. Su desafío sería dialogar con estas nuevas generaciones que de seguro van a leer la novela desde marcos culturales más diversos. Como conclusión, Orgullo y Prejuicio sigue siendo tan vigente no porque ofrezca respuestas. Nos obliga a reconocer nuestros propios prejuicios, nuestra relación con el estatus y el deseo. Es más que la historia de Liz y Darcy. Es sobre cómo leemos a los demás y a nosotros mismos con mayor justicia. Quizá por eso volvemos a ella, porque en un mundo donde las primeras impresiones circulan a velocidad digital, Jane Austen nos recuerda algo incómodo. Comprender al otro requiere tiempo, autocrítica y humildad. Y esa lección sigue siendo profundamente actual. Y este fue el análisis del día de hoy. Este video fue posible gracias a estos creadores. Usé mucho material libre de derechos, pero también de otros creadores. Les doy las gracias a ellos. Si te gustaría apoyar el canal de forma más directa, te dejo el alias a continuación. Somos un canal independiente y nos gustaría recibir tu apoyo. Eso fue todo por hoy. Nos veremos la próxima.